Bueno, buenas tardes a todos. Yo, pues siguiendo un poco lo que estaba exponiendo José Luis, él ha hablado, pues sí, que los derechos son buenos, son necesarios, bien enfocados. Yo voy a hablar un poco lo malo, lo que es perjudicial. Lo que se nos está colando detrás de esos derechos que se está introduciendo en el colegio, pues especialmente el día como hoy, 20 de noviembre, una efeméride que se lleva realizando hace muchos años. Y si bien es cierto que en la mayoría de los centros educativos las actividades pues van enfocadas a darle a conocer que tienen esos derechos, que bueno, pues son en general son 10 que ya ha comentado José Luis algunos, la no discriminación, a la educación, a tener un nombre, derecho a tener una familia, derecho a la vida, derecho a tal, ¿no? Pero el problema está cuando se está induciendo de forma indirecta a que ellos tengan como prioritario ciertos derechos que no aparecen explícitamente, pero están ahí. Son los nuevos derechos de los que hablaré ahora a continuación. Bueno, pues como se ha comentado, la Convención recoge los principios de la Declaración de los Derechos del Niño del 59. Desde entonces han habido muchas actualizaciones, pero sobre todo fue a partir del 2015 cuando aparece un concepto jurídico indeterminado que ha mencionado José Luis, que es el interés superior del menor. Es bastante peligroso, porque supone que lo principal que hay que defender en estos derechos es su interés, el interés superior del menor. De esta manera, pues podemos encontrar algunas actualizaciones en las que se habla de satisfacer las necesidades básicas del menor. Habría que plantearse qué son las necesidades básicas del menor, la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones, y la conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Los derechos de los niños, como ha comentado José Luis, se basan en los cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación. Vamos a ver un poco esto de los deseos, sentimientos y opiniones. No hay que ser muy docto para darnos cuenta que se antepone esto por encima de los niños, sumado a la educación en emociones que se está impartiendo también en los centros educativos. Esto puede dar lugar a que se ponga por encima el deseo y el sentimiento del niño. Evidentemente, esto, si lo trasladamos a la vida corriente, a la vida del día a día, podemos entender por qué se da prioridad a que un niño cambie de sexo porque lo desea, que un niño pida el cambio de sexo porque se siente de otro sexo, es su sentimiento, es su deseo. Y así como podríamos decir que desea abortar o desea tener relaciones homosexuales, es el deseo por encima de lo que debería de ser, de su edad, de su madurez, según unos criterios, según hay que tener en cuenta bastantes más aspectos, ¿no? Pues su deseo es lo prioritario. Luego, cuando se habla de que tiene derecho a tener un entorno familiar adecuado y libre de violencia, aparentemente, pues es ideal, ¿no? Evidentemente, todos los niños deben de vivir en un ambiente adecuado, libre de violencia y felices. Pero esto, ¿qué significa? Significa que cualquier obstáculo, cualquier cosa, cualquier opinión que impida que se desarrollen estos derechos que tiene el niño, supone que no viven, si procede de su entorno familiar, supone entonces que al niño se le está impidiendo el desarrollo de estos derechos. Por lo tanto, no tiene un entorno adecuado. Y además se considera que es violencia hacia él, que no se dé prioridad a sus derechos.
Más adelante podremos ampliar un poco pues, estos derechos, ¿no? Luego también estos criterios añaden otros elementos como la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad. Pues en este sentido también incluye que el que se le impida el desarrollo de estos derechos supone discriminación hacia él. Como vemos, está camuflado detrás de un derecho normal, que es normal, que a un niño no se le debe discriminar, pero se va introduciendo una ideología, se va como cerrando el cerco hacia lo que les interesa, que a los niños se les quede bien claro, ¿no? Luego dice que el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado, de acuerdo con las recomendaciones y criterios de los convenios internacionales ratificados por España. Se establece el derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier ámbito. Luego dice que se sustituye el término juicio por el de madurez, considerando en todo caso que los menores tienen suficiente madurez a los 12 años cumplidos. Pues se me viene a la cabeza cuando hace ya unos cuantos años la ONU pues se posicionó a favor de que los niños a partir de los 12 años pueden tener relaciones sexuales completas porque se consideran maduros. Pues como este pues podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Se incorpora la posibilidad de que los menores planteen sus quejas ante la figura del defensor del pueblo o instituciones autonómicas homologadas. Esto también es peligroso. Porque cuando un niño ha sido adoctrinado desde el colegio y los padres quizá no han sido conscientes o han sido adoctrinados por mediante las redes sociales, la televisión, como sea, el niño ya tiene un concepto, una idea y cuando llega, por ejemplo, la adolescencia, que sabemos que es una edad difícil, crítica, que están buscando su identidad, su espacio en el mundo y cae en el peligro de creerse que está en un cuerpo equivocado o que le atraen sexualmente las personas de su mismo sexo, sin más se le escuchará a él por encima de lo que piensen los padres o por encima de querer ayudarle a buscar la raíz de por qué ese niño ha llegado a sentir o a pensar eso. Y cuando entra en juego aquí el papel del defensor del pueblo o las instituciones, también el peligro está en que a los padres se les puede llegar a quitar la custodia de los hijos, porque están obstaculizando su derecho, lo están discriminando y hay una violencia, se está ejerciendo violencia psicológica hacia él. Luego se refuerza la tutela judicial efectiva de los menores, que es lo que acabo de comentar, ¿no? Em, por hacer también, he querido también ver en la ley andaluza de destacar en cuanto a los derechos que se menciona en el artículo 43, el derecho a la identidad, y el artículo 44, el derecho a la identidad de género. Ahí ya sí aparece explícitamente este derecho. Bueno, pues según la Convención de los Derechos, según UNICEF, hay 10 derechos de los niños. Voy a analizar también brevemente cómo en la ley educativa, en los LOE, la última ley que hay en España, se basa esta ley, se fundamenta en los derechos de la infancia. Y vamos a destacar algunos aspectos interesantes. Las fuentes oficiales está la Convención de los Derechos de la Infancia. Y como he comentado, está por encima el interés superior del menor. mm, Se ha de respetar todo lo que para el menor se le considera que es beneficioso para su desarrollo, por encima de lo que decidan incluso los padres. La elección de sexo, decidir abortar. El menor es el dueño de su interés. Se le da el derecho a la educación. Se ha comentado también anteriormente, voy a añadir un poquito más, enseñar a que los niños pues, exijan su derecho a la educación. Esto muchas veces aparece como que los niños
hay niños que no tienen educación, no pueden acceder a tener educación, las niñas más vulnerables, pero esto sobre todo porque si nos metemos en la página web de estos organismos, de UNICEF, de or Children o a ONGs diferentes que llevan el tema este, nos podemos dar cuenta que aparecen fotografías en las que se ven niños pues en países pobres que no tienen acceso a la educación, que están obligados todavía a trabajar, cosa que ya, claro, en los países desarrollados no existe. Sin embargo, nos lo están metiendo con esa concepción. Pero detrás, lo que he comentado, detrás no está eso, detrás está el derecho a que ellos adquieran la educación en género, la educación en sexual y afectiva, se le introduzca la educación en métodos anticonceptivos, etcétera. Por ejemplo, para entender lo que también se pretende, hace ya bastante años, el 21 de noviembre, precisamente mañana hace el aniversario del año 2017, en la ONU se votó contra el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos. ¿Por qué se votó en contra? Por el llamado voto africano. El voto africano se negó, pero esa es su intención, que los padres perdamos totalmente la custodia. Luego tenemos otro punto en la Convención de los Derechos de la Infancia, o sea, perdón, en la ley esta educativa, los LOE, en el que aparece también la frase de que la obligación del Estado, es obligación del Estado asegurar el cumplimiento de estos derechos. Es su obligación. Por lo tanto, la educación en ideología de género o en que se respete el interés superior del menor es el Estado el que se otorga este derecho por encima de los padres. Los nuevos derechos que han aparecido hace unos años, pues los derechos sexuales y reproductivos. Son los derechos de la salud sexual y reproductiva, que detrás de esas palabras están los anticonceptivos y el aborto. Los derechos de los colectivos LGTBI. Se le enseña a los menores, directa o indirectamente, ya depende del centro educativo, que los colectivos LGTBI tienen derechos, pero como si fuese algo por encima del resto de los demás. O sea, en vez de enseñarles que tienen los mismos derechos, como cualquier ciudadano, esta minoría se priorizan sus derechos. Derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, pues el transexualismo, el aborto, el tener relaciones sexuales con quien deseen, que da pie a la pederastia. No olvidemos las palabras que ha recordado Nanda, el derecho que decía la ex ministra de Igualdad Irene Montero. Los niños, niñas y niñes, que le gusta a Irene decir eso, tienen derecho a amarse como deseen, ¿no? Como quieran. Y hace unos años antes, la exministra de Educación, Cela, decía, no vayamos a pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Es que ellos están en esa línea desde hace bastantes años. El problema está en que la población, los padres, no se dan cuenta. Bueno, pues entonces tenemos este tema de sus derechos sexuales. Hay guías educativas, hay proyectos educativos, hay libros, actividades, vídeos de todo. Se les enseñan prácticas educativas en las que no tengan por qué haber coito, en las que haya relaciones con el mismo sexo, la masturbación, que es algo sano, el transexualismo, que investiguen lo que deseen. Esa es la libertad. Por supuesto, el derecho al aborto, tienen derecho a saber las clínicas abortivas dónde están, a que se les ayude en estos casos. Em, bueno, en general, yo veo como hay un peligro cuando se celebra el Día de los Derechos de los Niños en los colegios. Porque estos niños se están educando
en esa mentalidad cerrada de que él tiene derechos casi por encima de que tiene deberes en la sociedad. Y que tiene unos derechos en base a sus ideas, a sus gustos, pisoteando incluso derechos de los demás. Como he comentado, la no discriminación. Como está ocurriendo hoy en día. O sea, si yo pienso de una manera distinta a la que se debe de pensar como prioritaria en la sociedad, oye, resulta que yo estoy discriminando a otra persona. A mí me ha pasado, o sea, yo he dicho en el claustro, oye, pues no vamos a quitar el día del padre y de la madre porque me parece que, bueno, los padres también tienen, les gusta recibir un regalito, o no vamos a quitar el día de tal efeméride, ¿no? Em, y van en contra mía. O sea, la discriminada soy yo, pero no, resulta que si yo hablo en contra de fulanico como porque piensa de tal manera, no en contra de él, sino de sus ideas, yo lo estoy discriminando. Se vuelve la tortilla, ¿no? El derecho a gozar de una seguridad social, también esto está pisoteándolo, porque en realidad dice, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades de servicio, dispensando todo aquello por la ley, tal, tal, que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal. Esto es mentira, porque la educación en base a la ideología de género, por ejemplo, es muy dañina. Entonces le está haciendo un daño mm, moral, un daño psicológico tremendo, de por vida, y un daño físico. Por supuesto que un daño físico. O sea que eso en realidad está pisoteando su derecho cuando se está haciendo mal. Otro derecho, el amor al amor y a la familia. ¿Pero qué concepto de amor les están enseñando? Porque les están hablando de que el amor romántico, que es entre un hombre y una mujer fiel, que se aman para toda la vida, comprometidos, eso es dañino. Eso es machismo, porque tiene a la mujer explotada. O sea, ¿qué tipo de amor? O el amor que es tener relaciones sexuales con uno y con otro, da igual de con quién sea, y además promiscuas, que no tienen por qué ser compromiso, que tengas. O sea, ¿qué tipo de amor? ¿Qué tipo de familia? Porque ya hablamos, por ejemplo, en aldeas infantiles, en la página web, encontramos que tienen derecho a vivir con sus padres y sus madres. ¿Qué tipo de familia les están enseñando a los niños que tienen derecho? O sea, les vamos a volver esquizofrénicos, niños que como no estemos los padres encima, pues van a la deriva. Luego, pues el amor, este tipo de derecho que le están enseñando o que le pueden estar enseñando, en base al derecho de la seguridad moral, pues resulta que le están quitando la custodia, la responsabilidad y el derecho a los padres de educarles según sus principios morales, ¿no? Porque le están enseñando lo que en realidad el gobierno, el Estado o los organismos internacionales quieren meterle en el cerebro a nuestros hijos. Luego el derecho a la educación, ya lo he comentado, ¿no? Se quiere imponer un pensamiento único, un pensamiento indiscutible, universal, un pensamiento además tremendamente dañino. No se respeta las demás opiniones y se está haciendo una metodología conductual. Se le está introduciendo al niño el conductismo, ¿no? Ya sabemos que es pues, manipularle la mente. Bueno, pues en general un poco a esto, ¿no? Y bueno, por supuesto no hablemos de la libertad en cuanto a la educación religiosa, ¿no? Que están atacadas. Luego, dice, tiene no, el derecho al buen trato. Pero ¿qué buen trato va a tener un niño al que se le está educando de esta manera, manipulándole? Lo que se está haciendo es maltratarle psicológicamente y moralmente. Entonces, esto es un abuso a su integridad física, moral y mental. Es una explotación. La verdad es que lo que estamos presenciando de una manera encubierta y que esconden estos derechos es una explotación infantil, en toda regla.
porque están llevando a ver todo bajo el prisma de los deseos, de la búsqueda del placer, la hipersexualización. Em, y bueno, pues en general esto es lo que yo quería un poco resaltar de los aspectos negativos que yo veo que hay detrás de los derechos de la infancia, que como he dicho, están bien, como lo ha dicho José Luis, son necesarios, pero se está manipulando de esta manera tan terrible.